a presentar 3 casos clínicos relacionados o sobre el tema de linfomas. Sí, iniciando con el primer caso, bueno, en este nos refieren que es un paciente masculino de 40 años que tiene múltiples adenopatías en el cuello y en las ingles. Reporta un crecimiento en estas aproximado de 2 a 3 meses más o menos, y tiene o refiere síntomas B. Si recuerdan, los síntomas B eran la pérdida de peso, la fiebre y las sudoraciones nocturnas. El paciente refiere a una pérdida de peso muy importante, 12 kilos en 2 meses, aparte de fiebre ocasional y sudoraciones nocturnas. Entonces, con esto, bueno, inmediatamente tenemos 2 posibilidades diagnósticas, y esto lo pueden utilizar incluso en sus clases de... Bueno, ahorita no sé bien cómo está el programa de la clase de la carrera de medicina aquí en Cutonala, pero en el CUCS teníamos una materia que se llama sesión anatomoclínica, y si tienen algo parecido aquí, les voy pasando el tip. Muchos de los casos en los que como que no les suenan los datos clínicos, así que es algo muy concluyente, siempre tengan ahí guardadito a un lado la tuberculosis. La tuberculosis puede causar muchos síntomas de este tipo, síntomas parecidos a los del linfoma, síndrome consuntivo, etcétera. Entonces, es una posibilidad que hay que descartar. Y el otro, obviamente, un linfoma, ¿sí? Por esas adenopatías, la fiebre y la pérdida de peso. Tuberculosis hay que sospechar si es un paciente que esté inmunosuprimido, que tenga VIH, por ejemplo, o que tenga antecedente de ser, por ejemplo, los trabajadores del campo, los campesinos, se exponen a pesticidas y pues lo toman como algo así cotidiano, normal, sin saber que estos muchas veces causan inmunosupresión porque causan daño en la médula ósea. Entonces, si tienes antecedente el paciente, bueno, hay que sospechar de una tuberculosis o un linfoma. Entonces aquí se mandó una biopsia excisional, se mandó un ganglio linfático para estudiarse en el laboratorio. Entonces aquí tenemos pues una vista panorámica, ¿sí? del ganglio linfático. ¿Qué es lo que notan aquí en esta imagen? Si les digo que esto es un ganglio linfático, ¿qué dirían que falta aquí? Como que no se ve que está, como que no se ve como un ganglio linfático normal. ¿Qué es lo que le falta? Debería tener unas estructuras aquí, ¿no? ¿Cómo se llamaban esas estructuras? Estos nodulitos. Los folículos secundarios. Casi, los folículos linfoides. Sí, sí, secundarios, tienes razón, cuando ya tienen el centro germinal. O sea, los folículos linfoides no están aquí. Sí, no vemos esa división entre corteza y después la médula aquí en la parte más interna. No la vemos. Sí, vemos todo, vemos como un patrón difuso nada más aquí. O sea, vemos todo el ganglio infiltrado por muchas células. Desde aquí no podemos ver bien qué son. Entonces, esto seguimos todavía sin encajar un diagnóstico aquí. ¿Por qué? Porque la tuberculosis puede darnos una imagen muy parecida. La tuberculosis ya sabemos que va a formarnos granulomas, pero eso únicamente en individuos que son inmunocompetentes. En los que son inmunocomprometidos, VIH, trasplantados o que tienen alguna deficiencia ahí de la inmunidad, no se hacen granulomas bien así grandes, francos, con necrosis gaseosa. A veces nada más se infiltran los ganglios y se borra la arquitectura. Por ejemplo, cuando hay infiltración o cuando hay infección por micobacterias atípicas, como en la Mycobacterium avium, por ejemplo, se ve una imagen muy parecida a esto. Pero también un linfoma nos puede dar esta imagen. Entonces, pues hay que acercarnos un poquito más, ¿verdad? Vemos ya en la imagen a gran aumento que hay mucho infiltrado inflamatorio, pero mixto. Aquí, por ejemplo, esta célula que tiene ese núcleo con la cromatina como en forma de baloncito de fútbol o de rueda de carreta. ¿Quién se acuerda cómo se llaman esas? Es un linfocito B maduro. ¿Cómo se llaman? ¿No? ¿Células dendríticas? No, no es una célula dendrítica. A ver, acuérdense, a la una, a las dos. Bueno,
Una célula plasmática, ¿sí? Este de aquí, células plasmáticas. Acá abajo ya les marqué un linfocito. Hay algunos como este de aquí, que tiene un citoplasma vaculado como si fuera, es como si estuviera hecho de encaje. Este es un macrófago. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, en este campo nada más tenemos eso. Tenemos infiltrado mixto. Hay células plasmáticas, hay linfocitos, hay macrófagos. Por ahí a lo mejor encontramos algún polimorfo nuclear o algún eosinófilo. Entonces, esto ya, si fuera algo granulomatoso, como de una infección por micobacterias, veríamos más macrófagos, por lo menos, ¿sí? Aunque no se formaran granulomas. Entonces, esto ya empezamos a sospechar más bien de un linfoma. ¿Cuál era el tipo de linfomas donde vemos mucho infiltrado mixto, pero de células que no son neoplásicas? ¿Quién se acuerda? En el que es del tipo Hodgkin, ¿no? En el linfoma de Hodgkin, así es. Entonces, ya con esto, bueno, nos viene a la mente esa idea de un probable linfoma de Hodgkin. ¿Qué hacemos? Hay que buscar las células de Reed-Sternberg, ¿verdad? Entonces, entre el infiltrado inflamatorio, de repente vemos células como esta. Fíjense bien, es una célula muy grande que tiene un núcleo doble o que está lobulado. Y tiene aquí, este es un nucleolo grandísimo, este casi del tamaño de un linfocito. Aquí vemos otra como que está medio plegada, pero alcanzamos a ver ahí la silueta del núcleo, todo irregular, y es el nucleolo muy grande. Y aquí vemos otra también, sí, donde se ve un espacio. Aquí la silueta del núcleo está un poquito medializado y el nucleolo, ¿sí? Entonces, como que ya empezamos a sospechar de un linfoma de Hodgkin. Esto no es todavía un diagnóstico definitivo porque hay algunas células como estas, por ejemplo. Esto de aquí parecen dos células dendríticas. Las células dendríticas en el ganglio acomodan sus núcleos. Los libros dicen en una posición como si se estuvieran besando los núcleos. Están juntitos los dos, ¿verdad? Y se quieren mucho las células dendríticas y tienen un nucleolito ahí más o menos visible. La cromatina se parece mucho a la de estas células. Entonces, ¿qué tal que son células dendríticas, verdad? Y nosotros ya pensando que es un linfoma de Hodgkin, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, marcarlas con inmunohistoquímica. Miren, vemos, pero todos vimos que había mucha abundancia de estas células. Aquí vemos, por ejemplo, una que se parece a las de tipo lacunar, donde se ve un espacio blanquecino alrededor y únicamente está el núcleo en el centro con su nucleolo muy prominente y el citoplasma retraído, ¿sí? Aquí vemos otra. Hay muchas. Fíjense cómo no tienen la imagen característica del libro, que se veía así un núcleo, el otro también casi simétrico, y los ojos de búho, ¿verdad? Que es lo que menciona. Eso de hecho fue una pregunta de examen. No tiene esa forma tan como que bien preservada, ¿verdad? Porque en los libros siempre nos ponen las imágenes más representativas, pero vemos hallazgos compatibles. Sabemos que tienen un núcleo muy grande e irregular y un nucleolo muy prominente, que es lo que nos llama la atención. Y ese nucleolo es de color rojizo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, aquí está otra. Esta ya se ve un poquito más como la del libro. Tiene sus dos núcleos. Ahí está el citoplasma, sus dos núcleos. Y en este de la izquierda sí se ve ese nucleolo muy prominente. Entonces, con esto pues ya casi tenemos en la bolsa ese diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Ya después veríamos el tipo en específico. Pero, ¿qué nos falta? Pues identificar estas células bien como células de Reed-Sternberg. ¿Qué hacemos? Pues marcarlas con inmunohistoquímica. Este primer anticuerpo que se utilizó es un CD20. ¿Quién se acuerda para qué servía el CD20? Lo estuvimos mencionando mucho en la clase de linfomas. Es un marcador para células B. Para células B, así es. Entonces quiere decir que todas estas células que están aquí marcadas, gracias Luz, todas estas células que están aquí marcadas son linfocitos B, ¿sí? Linfocitos B, son todas estas. Pero fíjense bien, aquí se ve la silueta de esa célula grandota,
que tiene su núcleo lobulado o doble y sus dos nucleolos, y está negativa, no está expresando CD20. Si recuerdan, las células de Reed-Sternberg eran CD20 negativas en los linfomas de Hodgkin de las variantes clásicas, en el que era el nodular de predominio linfocítico, donde eran las células LP en vez de Reed-Sternberg, ahí sí eran positivas, pero en las demás no. Entonces, aquí como que ya vamos encaminados más hacia el diagnóstico. No son positivas para CD20. ¿Qué más hacemos? Tenemos esta y esta inmunohistoquímica. Esta de aquí es un CD15 y este de aquí es un CD30, ¿sí? Ambos marcadores para células de Hodgkin y Reed-Sternberg. Esto, aquí vemos la célula, el núcleo con sus dos nucleolos, y vemos que está aquí marcándonos positividad paranuclear. Aquí se marca el aparato de Golgi, ¿sí? En esta está muy parecido. Están aquí los núcleos. Aquí se ve más o menos el nucleolo y está la positividad esta para CD15. Entonces, si tenemos un tumor que es, con una infiltración linfoide con células grandes que son CD15, CD30 positivas y CD20 negativas, que tenemos pues ya un linfoma o un diagnóstico compatible con linfoma de Hodgkin, ¿verdad? Que es el diagnóstico que tuvo este paciente. En este caso fue tipo celularidad mixta. Vimos muchos tipos de células, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, vimos eosinófilos, y no se estaba formando algún patrón como eso de la esclerosis nodular, por ejemplo. Sí, entonces ese fue el diagnóstico de este paciente. ¿Dudas en este caso? No, profe. Muy bien, bueno. Pasando al siguiente, nos suena más o menos parecido. Es un masculino, este está un poquito más joven, 28 años. Tiene adenopatías generalizadas, tiene adenopatías en el cuello, en las ingles, e incluso por estudios de imagen se encontraron adenopatías retroperitoneales. Refiere que tiene síntomas B y este paciente es VIH positivo. Sí, con estos datos debemos tener nuevamente, nos deben venir a la mente a descartar linfoma, pero también, como les dije, eso es como un comodín, sí, la tuberculosis. Parece broma, pero no. La tuberculosis también la debemos considerar siempre en estos casos. Entonces, podemos tener linfoma o TB, ¿sí? En este caso no se nos mandó un ganglio completo. Aquí hubo un poquito de dificultad para el proceso de diagnóstico. No se nos mandó un ganglio completo. Se nos mandaron biopsias Trucut, es decir, que de un ganglio que se tenía en el cuello se le hicieron, pues se le tomaron biopsias con una aguja de corte y es lo que se nos mandó. Entonces, aquí vemos uno de los cilindros de tejido. La mayoría están compuestos por tejido de este tipo, sí, es tejido fibroconectivo. Este es puro estroma, con algunas zonas de hialinización, como que hay mucho colágeno. Y vemos unas zonas un poquito ahí más celulares nada más, que tienen incluso material necrótico. Todo esto es una zona más celular. Vemos ahí muchas celulitas y vemos restos de tejido necrótico. Esta es la necrosis. Entonces, bueno, pues esto al principio no nos sacó de apuros, o sea, esta imagen. Pero bueno, ya estudiándola a detalle, vimos que había muchos linfocitos que no se veían atípicos, o sea, no tenían un núcleo, características citológicas de ser malignos, como para pensar en un linfoma no Hodgkin. Y vimos también muchos macrófagos, como este de aquí, ¿sí? Algunos más alargados, como si fueran células de tipo epitelial. Entonces, bueno, no teníamos elementos suficientes para decir que esto fuera un linfoma como tal. No se ven una proliferación linfoide atípica, ni se ven tampoco células de Reed-Sternberg para pensar en un linfoma de Hodgkin.
Les dije, ¿cuál es el comodín que debemos tener siempre? La tuberculosis, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Bueno, con el hallazgo de estas células de tipo epitelial, células epitelioides, ¿sí? Y los linfocitos, bueno, era sugestivo como de ser los componentes de un granuloma, más la necrosis que veíamos ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, hacerle una tinción de Sil-Nielsen, y sorpresa, sorpresa, ahí están, miren, los bacilos de tuberculosis adentro del citoplasma de los macrófagos. Y entonces este es un caso de tuberculosis que estaba simulando los síntomas de un linfoma. Sí, esa siempre deben tenerla en consideración, sobre todo cuando estén rotando en medicina interna. Muchas veces este va a ser como su as bajo la manga, ¿verdad? El paciente puede tener esto, lo otro, o tuberculosis a lo mejor. No usarla de forma indiscriminada, ¿verdad? Tratar de encajar los síntomas también del paciente. Pero en este caso, miren, ahí está. Y con esto ya tenemos el diagnóstico, ¿sí? El paciente pues era VIH positivo. En ellos se da más frecuentemente la tuberculosis diseminada. Por eso tenía todos los ganglios con crecimiento, o múltiples ganglios con crecimiento. Y los síntomas B pues se deben a la infección. Entonces fue bueno, en este caso, esta tinción es positiva para los bacilos ácido alcohol resistentes, no exclusivamente tuberculosis, porque puede ser también un caso de Mycobacterium avium. Entonces se deja nada más como una linfadenitis asociada a micobacterias, y pues ya ahora sí es deber del médico tratante de mandar estudios para cultivo o para PCR para ver bien el tipo de especie de micobacteria que está causando esa infección. Muy bien, dudas en este caso, está sencillito, pero pues aquí nos pone en contexto que no siempre debemos pensar en el linfoma al momento de ver síntomas B en un paciente. ¿Alguna duda aquí? No, profe. Muy bien. Quedó claro, profe. Perfecto. Entonces vamos a ver el tercero y último caso de hoy. Este es un caso muy interesante que diagnosticamos, le tocó a un servidor ahí en el hospital recientemente. Es un caso que traía vueltos locos ahí a todos los médicos tratantes, porque era un paciente que venía de fuera, de haberse hecho un estudio histopatológico por fuera, que pues no le dio un diagnóstico definitivo y no sabíamos bien qué hacerle a este paciente. Fue un caso muy complicado, y es para que vean cómo el proceso de diagnóstico aquí lo vemos realmente resumido. Perdón, no vi el chat. Fátima Daniela nos contestó del caso número 1, células plasmáticas. Estabas en lo correcto, Fátima. Bien, es un caso para que vean cómo se da el proceso realmente aquí. Pues ya ven la versión resumida, ¿verdad? Sí, ahí están las células de Ritzenberg, usamos la inmuno, o aquí estaban los bacilos, pero no es como que lo vemos y ¿sabes qué? Hazle esto y lo otro y a ver qué sale. No, tenemos que hacer el abordaje paso por paso, porque por ejemplo aquí la dificultad que teníamos en este caso era muy poquito tejido, y si le hago alguna tinción de inmunohistoquímica, por ejemplo, que no me sirve para nada, me voy a acabar el tejido y ya me quedé sin diagnóstico. Entonces hay que ser muy cautelosos con eso. Este caso pues es un caso de un paciente de 26 años que acudió a revisión, venía de fuera de la ciudad, ahí en su lugar de origen. Fue a revisión porque empezó a formársele una úlcera en el cráneo, sí, en la región parietal, en la piel, en la región parietal. Y bueno, cuando llegó aquí a la ciudad, se le empezó a hacer más abordaje y se diagnosticó en ese momento como un paciente VIH positivo. Él desconocía completamente tener infección por VIH. Entonces, esta es la imagen de la úlcera que se le estaba haciendo al paciente. Una úlcera que estaba causando, pues está necrótica en el centro, tiene hundimiento aquí en la zona central y está haciendo una sobreelevación de los bordes en la periferia. Y pues vemos también que esta es una zona de alopecia, o sea, está completamente destruidos los anexos de aquí de la piel cabelluda. No hay pelos, no hay nada, ¿sí? Quiere decir que pues hay algo que está destruyendo aquí el tejido. Al ser un paciente VIH positivo, este paciente llegó al servicio de infecto. Bueno, ellos pensaron en una micosis, ¿sí? Una micosis cutánea. Tenía un estudio de revisión
perdón, en un estudio histopatológico se le tomaron biopsias incisionales, una de aquí y una de aquí de una transición, que reportaban una neoplasia maligna pobremente diferenciada y nada más. Sí, o sea que por morfología se veían ahí células medio feyonas con un núcleo muy irregular, que no tenían diferenciación ni de ser células epiteliales, ni linfoides, ni nada. Entonces eso es una neoplasia maligna por definición morfológica, ¿sí? Entonces llegó el material de este paciente ahí al servicio. Estos son los cortes histológicos de las laminillas con las que llegó el paciente. Vemos aquí en la superficie del tejido, esta es la epidermis, ¿sí? Hasta aquí más o menos se ve. La epidermis está ulcerada. Aquí hay una zona de ulceración y hay incluso algo de hemorragia y detritos celulares. Todo lo demás, todo esto es la neoplasia o el tumor, ¿sí? Si se fijan, pues es una neoplasia que está muy, muy celular. Vemos que está haciendo un patrón difuso y llega incluso hasta los tejidos profundos. Aquí vemos la grasa, el tejido celular subcutáneo, todas estas son vacuolitas de grasa y entonces hasta aquí está llegando la neoplasia. Está infiltrando hacia los tejidos profundos en la piel, ahí en la piel cabelluda. Y vemos que tiene una variedad muy amplia de morfologías celulares. Algunas células como esta tenían un núcleo grande vesicular con un núcleo prominente. Otras como esta tenían núcleos, ahorita me voy a sacar, hendidos, o sea, están como si estuvieran doblados o con un pliegue ahí. Este de aquí, vamos a quitar esas líneas para que la vean mejor. Esa de ahí, fíjense cómo tiene un pliegue en el centro y tiene dos nucleolos pequeñitos, esos dos puntitos que parecen como ojos, son nucleolos pequeñitos. Y tenía muchas mitosis. Este círculo punteado está señalando una mitosis, ¿sí? Había muchas mitosis en el tumor este. Entonces, por morfología nada más, aquí está difícil determinar si es un carcinoma, que lo más común sería que viniera de la piel, si un carcinoma de células escamosas pobremente diferenciado, o si es un linfoma, o si es algún otro tipo de neoplasias. Por ejemplo, estas células que tienen este nucleolo muy prominente rojizo, nos hacen pensar también en un melanoma, ¿sí? Porque así se ven las células del melanoma. Esto lo vamos a ver en el capítulo de patología de la piel. ¿Qué hicimos? Bueno, le hicimos un abordaje por pasos. Es lo que se debe hacer en estos casos. Y en general en todos, cuando la morfología no está muy concluyente. Cuando hacemos un primer panel de inmunohistoquímica es para determinar estirpe. Fíjense bien, tenemos aquí 3 marcadores. La citoqueratina AE1-AE3, también conocida como panqueratina, es un cóctel de muchos tipos de queratinas. Esa es para decirnos si es un carcinoma o no. Porque las citoqueratinas se expresan principalmente en las células epiteliales. Entonces, ¿cuál es la definición de un carcinoma? Es una neoplasia maligna. ¿De qué estirpe? Epitelial. Epitelial, así es, Luz Helena, gracias. Es una neoplasia de estirpe epitelial. Entonces, si es positiva para citoqueratinas, bueno, es un carcinoma, muy probablemente. Tenemos que afinar un poquito ahí de todos modos el proceso de diagnóstico. El CD45 es el llamado antígeno leucocitario común. Entonces, si es positivo en estos, quiere decir que las células son de estirpe linfoide. Como ahí las vemos francamente malignas, están infiltrando y todo, sería un linfoma. Y le hicimos estos otros 2 marcadores, HMB45 y S100, esos los vamos a ver en patología de la piel, son marcadores para melanoma, ¿sí? Nos marcan las células malignas en los melanomas. Entonces, con eso, para primero decir qué tipo de neoplasia es, porque no es lo mismo que sea un carcinoma a que sea un linfoma, que sea un melanoma. Cada uno tiene tratamiento distinto, abordaje, por ejemplo, quirúrgico o no quirúrgico, quimio, radioterapia, etcétera. Entonces es importante definirlos, no nada más como algo maligno y ya. El diagnóstico de neoplasia maligna pobremente diferenciada no sirve realmente
más que para saber que se tiene un tumor maligno agresivo y hasta ahí. No sirve para dar tratamiento. Y el Ki-67, ya lo habíamos visto, este es para ver la proliferación. Entonces, para ver qué tanto están creciendo esas células tumorales. Bueno, esta es la pancreatina. La citoqueratina AE1-AE3. Entonces, si se fijan, lo que está café es lo que está positivo. ¿Qué nos está pintando café? La superficie del tejido. Donde estaba justamente la piel, nos está pintando algunos anexos, por ejemplo, que quedan ahí residuales. Algunas glandulitas y demás, pero esto de aquí, que es el tumor, no nos lo está pintando. ¿Qué quiere decir? Que no es un carcinoma. Hicimos CD45. Déjenme encontrar mi cursor. Aquí está, CD45, que dijimos el antígeno leucocitario común, y pues salió negativo también, ¿sí? Salió negativo. Entonces, esto nos servía, dijimos, para descartar un linfoma. Y le hicimos también HB45 y S100, perdón. Este es el S100. Y lo vemos negativo en las células tumorales. Las células tumorales están acá. ¿Sí? Estos son algunos melanocitos que están en la piel normal. Entonces, no era melanoma tampoco, aparentemente. Para lo único que nos sirvió esta inmuno ahorita, pues fue para desconcertarnos un poquito más, ¿verdad? Porque no estaba marcando a ninguno de los, o no nos estaba dando positividad para ninguno de los marcadores, pues primordiales y básicos para definir estirpe. Pero cuando vimos el Ki-67, fíjense cómo está con una positividad muy intensa. O sea, todas las células que ven ahí positivas de color café son células tumorales que están proliferando. Va a haber alguno que otro linfocito también, a lo mejor alguna célula epitelial, pero en general eran células tumorales. Le estimamos un Ki-67, creo que más o menos de un 80%. Ahorita vamos a ver bien el reporte. Entonces, muy, muy elevado. Sí, un índice de proliferación exageradamente elevado, que quería decir que era una neoplasia muy agresiva, que aparentemente no era ni cáncer, o sea, ni carcinoma, perdón, ni linfoma, ni melanoma. Para pensar en un sarcoma con esa morfología, como que no nos vamos mucho hacia ese lado, porque la morfología no es característica de un sarcoma, y no hay realmente marcadores como que muy específicos para un sarcoma en general. Más bien tendríamos que pensar en qué tipo de sarcoma probablemente sea para marcarlo. Si pensamos que viene de músculo, si pensamos que viene de la grasa, si pensamos que viene no sé, de los fibroblastos, etcétera. Bueno, hacerle un marcaje específico para descartar la posibilidad de un angiosarcoma, por ejemplo, los vasos sanguíneos, liposarcoma, etcétera. Entonces, no era el caso de esta neoplasia. No pensamos que fuera un sarcoma. ¿Qué hicimos? Bueno, se hizo un segundo panel. Como hay algunos melanomas que les llamamos amelanóticos, vamos a regresarnos aquí a la imagen macroscópica. Fíjense cómo está despigmentada la lesión de aquí en el centro, ¿sí? No tiene pigmento, está pues descolorida. La morfología esta es muy, muy característica, esta de aquí, de los melanocitos neoplásicos. Es el nucleolo rojizo bien prominente. Entonces no descartamos del todo un melanoma, porque como vamos a ver en la clase de la próxima semana, creo que es cuando tocan patología de la piel, hay algunos melanomas que son negativos para los marcadores que ya hicimos, S100 y HB45. Entonces le agregamos este marcador, SOX10. Pero tampoco, a pesar de que vimos que estaba negativo este CD45, tampoco descartamos completamente el linfoma, porque estuvimos revisando la morfología de estas mismas células que parecen de melanoma. También es muy similar a la de una célula que se ve en otros linfomas que se llaman inmunoblastos, ¿sí? Inmunoblastos. Entonces, esto se ve en los linfomas difusos de células B grandes.
no descartamos esa posibilidad. Estuvimos haciendo revisión de la literatura. Les digo, no es que traigamos todo aquí en la cabeza y rápido, sí, hazle esto, esto, el otro. Hay que meterse otra vez a los libros, hacer revisiones, estudiar los casos. Entonces, vimos casos reportados de linfomas de células B grandes que eran negativos para CD45. Entonces, pues quisimos descartar de todos modos un linfoma de células B agregando un CD20 ahí al cóctel o al panel de inmunohistoquímica. El SOX10 salió negativo, pero el CD20, miren, es este de aquí, salió positivo. Entonces, con esto decimos que estas células son de estirpe B, ¿sí? Son células B. Y pues con esto ya tenemos por lo menos el diagnóstico de un linfoma de células B. Ahora hay que determinar bien, Profesor, o lo más posible, la estirpe. ¿Sería centroblástico? No, depende eso. Bueno, hasta ahorita todavía no. Depende de la morfología de las células. Si nos regresamos aquí a esta imagen, vamos a quitar estas anotaciones. La flecha esta está señalándonos ahora sí que ya sabemos que es un linfoma de células B a un inmunoblasto. Y esta puntita de flecha nos está señalando a un centroblasto. Sí, estos son tipos de células B que tienen una morfología muy característica. Los centroblastos primero tienen núcleos hendidos muchas veces y tienen múltiples nucleolos. De 2 a 4 nucleolos refiere a la literatura, que están pegaditos o adyacentes a la membrana nuclear. Fíjense cómo estos dos puntitos están pegados a la membrana del núcleo. Este es un centroblasto. Y vemos aquí los inmunoblastos tienen ese núcleo vesicular, eso le llamamos cuando se ve como aclarado el núcleo con la membrana muy marcada y un nucleolo prominente en el centro. Pero aparte, miren, aquí vemos otro, aparte tienen una característica en la que se ve el núcleo, así con la membrana reforzada. Está el nucleolo y se ven unas pequeñas hebritas de cromatina que van como en forma radial, que les llaman los libros una imagen de patas de araña, ¿sí? Algunos de esos ahí se les veían, por ejemplo, aquí tenemos otro, entonces se les veían algunas hebritas pequeñas así de cromatina. Pero si se fijan, ese comentario que hizo Clarisa es de hecho, una parte esencial del diagnóstico. Si recuerdan, cuando hablamos de los linfomas de células B grandes, hablamos de la variante centroblástica e inmunoblástica. La centroblástica es la más común. Nos basamos en la cantidad de centroblastos y de inmunoblastos. Si vemos más del 90%, 90-95%, no me acuerdo bien, de estas células que son los inmunoblastos, entonces ya es una variante inmunoblástica. Si vemos más cantidad de centroblastos, bueno, es una variante centroblástica. En este caso, Clarisa, tenía más inmunoblastos. Entonces, por morfología sería más bien uno de tipo inmunoblástico, ¿sí? Muy bien, profe, gracias. Sí, por nada. Y lo que nos quedaba entonces era completar el panel de inmunohistoquímica para tratar de definir bien el tipo de linfoma. Ya sabemos que era células B, todavía no se puede clasificar como células B grandes porque en los pacientes que tienen VIH, los linfomas tienden a comportarse de formas un poquito anómalas o poco comunes. Entonces, a veces tienen morfología distinta y tienen un inmunofenotipo como que no cuadra mucho. Y este fue uno de los casos. Se le hicieron estos marcadores, le hicimos marcadores para centro germinal, para diferenciación a célula plasmática, para virus de Epstein-Barr y para virus del herpes 8, y esto fue lo que obtuvimos positivo: PAC5, BCL2, MUM1, CEMIC y virus de Epstein-Barr. Entonces, ya con esto podemos ahora sí integrar un diagnóstico. Esto es como quedó el reporte de este paciente. Linfoma difuso de células B grandes de tipo no específico, positivo para virus de Epstein-Barr. Aquí había, bueno, esto salió con una pequeña notita, un comentario en el diagnóstico, porque no teníamos, como era un paciente de reciente diagnóstico de VIH, no teníamos el nivel de linfocitos CD4 en sangre. Entonces,
dependiendo del nivel que se tiene del linfocito CD4 en sangre, ahorita no me acuerdo exactamente el conteo en sangre periférica, para no inventarles una cantidad, pero si está bajo este conteo, entonces se le agrega aquí asociado a VIH, ¿sí? Cuando ya se tiene un conteo muy muy bajo de CD4. Si no, queda nada más así. Y se le puede agregar otro complemento aquí al diagnóstico, que sería de tipo inmunoblástico, o de variante inmunoblástica, por esa presencia tan aumentada de inmunoblastos. Bueno, con esto, este es el último caso de la práctica. Con esto terminamos esta tercera actividad práctica de linfomas. No sé si les haya quedado alguna pregunta alguna duda sobre estos casos clínicos. Creo que no, profe, ninguno. De mi parte, Muy bien.